frío. Ay, sí, ¿verdad? Aunque creo que este año ha hecho un poco menos de frío que otros. No sé, presiento el calentamiento global. ¿Cómo les va? Pues ahora quería empezar muy rápido con el book club porque hoy tenemos un montón de cosas que ver, muy interesantes, y hice un par de notas en este previo que para quien es la primera vez que ingresa, este book club es básicamente para venir a pues, leer y cotorrear sobre cualquier tema poniendo como pretexto la poesía. Entonces, se ha ido como transformando poco a poco. Desde ahí recapitulo un poco la historia de este espacio, y es que era como esta inquietud de cómo leer con alguien más, ¿no? La verdad es que leer sí está muy chido, pero tiene la pequeña problemática de que a las otras personas tienen que hacer otras cosas en la vida, entonces leer lleva un muy buen tiempo. Entonces desde ahí viene este espacio, ¿no? Que viene como, pues está chido leer poesía y compartir un poco. Y de pasar de ser de autores, poco a poco hemos dado el salto a verlo un poco más a partir de temas. Y en este ciclo que empieza a partir de esta primera sesión, vamos a revisar un poco sobre poesía a partir de interdisciplinaridad. Y por eso tenemos como ilustración a esta pintura de Arthur Doe, que para quien no lo conoce es un pintor extraordinario estadounidense de principios del siglo XX, que esta pintura se llama Música China, y me pareció que podría ilustrar muy bien lo que, de lo que se va a tratar esta, digamos, temporada del Book Club, que es ver estas vasos comunicantes que existen entre diferentes disciplinas, ¿no? Y aquí lo que quería representar Arthur Doe era justamente lo que él sentía mientras escuchaba música china. Y es finalmente la ilustración que nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy y la temporada completa, ¿no? Este breve ciclo, sobre todo teniendo en cuenta que hay una filosofía detrás de todo esto, y que es que el arte es nuestro punto de contacto. Y vamos a recorrer diferentes puntos de contacto a lo largo de estas sesiones. Y la primera, como muy bien Celsi nos propuso, fue fotografía, que, que no sé si quisieras comentarnos un poco de dónde viene el interés por la fotografía, cuál es tu historia con la fotografía, porque además les dejé un par de preguntas hoy, ¿no? Que eran, ¿tomaban muchas fotos en tu casa cuando eras chica? ¿Cómo es tu relación con la foto? No sé si nos pudieras contar un poquito. Pues es un poco muy personal. No, o sea, pues sí, en mi casa se tomaban, creo que como muchos, se tomaban muchas fotos, ¿no? Yo me acuerdo mucho las cámaras de mi papá, como unas larguitas y que veías por una cosita de lado y que salían bien raras, ¿no? Porque no podías enfocar, o más bien tu foco estaba como del lado izquierdo o derecho y eso era lo que salía, ¿no? A mí me divertía mucho de niña porque muchas de las fotos de mi papá salían súper mal o salían veladas y así, ¿no? Y las poquitas que salían, porque en realidad muchas salían veladas, pues se quedaban guardadas, pero con el tiempo me di cuenta que éramos en realidad, bueno, no sé su familia, pero luego yo me di cuenta que hay familias que tienen álbumes gigantes de fotos, ¿no? Que tienen fotos guardadas como por momentos de la vida y así, y nuestras fotos pues eran súper poquitas, ¿no? Y ya, o sea, como que eso de la niñez y sí me acuerdo que agarraba las cámaras de mi papá y jugaba con ellas y seguramente yo velé algunos rollos por andarle abriendo, pero como que era un aparato que me gustaba. Y ya después como más grande, en la prepa empecé a ver amigos que hacían sus cámaras, ¿no? En talleres de la prepa. Y me parecía como muy increíble que pudieras agarrar una latita o que una lata fuera su cámara, porque yo creía que era algo muy caro, ¿no? Y a lo que yo no podía acceder como pues barato, porque no teníamos como esa posibilidad.
Y ya luego me pasó más tiempo y estudié comunicación en la UNAM y me especialicé en producción audiovisual y luego empecé a acercarme un poco más hacia eso y en la UNAM hay un fotoclub de ingeniería y empecé, más bien como una amiga se metió a un taller de foto y ya luego vi como todo el proceso de impresión, de foto, de revelado y me gustó mucho, ¿no? Y ya luego me metí a este fotoclub y la verdad es que mis fotos siempre fueron malas, sí, malas, malas, todo desenfocado, sí, malas, ¿no? Yo así como, y yo me sentía muy, ay, ya soy artista, ¿no? Pero no, eran muy malas. Y ya ahí conocí a mi exnovio, que él es fotógrafo y que y como que me empezó a enseñar más sobre fotografía, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, bueno, yo fui a ese fotoclub con alguien que ahora es mi novio, que también es fotógrafo, y y él, o sea, son como fotos diferentes, ¿no? Mientras que por un lado veía mucha foto artística y foto como social y eh, pues fotos muy bellas, ¿no? Bellas, pero hacia lo social. De repente empecé a ver ahora como mucha foto de productos o foto de moda que yo era como, la verdad es que yo siempre he dicho, perdón si ofendo a alguien, pero siempre he dicho como los peores comerciales son los de moda, ¿no? O sea, y los de perfumes, como yo nunca entiendo eso, ¿no? Y como que ahora me explica él a partir de eso. Y ya luego, pues yo también empecé a leer sobre foto, nunca he hecho, o sea, he hecho foto, les digo, muy, pero la verdad es que el proceso de revelar y de revelar, a mí imprimir nunca me gustó, pero revelar me gustaba mucho, ¿no? O sea, sí meterme y pasar horas ahí y como que el mundo desapareciera y que nada pasara, ¿no? Era como muy bonito para mí era como mi lugar de refugio cuando Bueno, todo estaba como muy desconectado por fuera. Ya, por eso digo que es como algo muy personal. qué bonito. Y y además tocas un punto muy importante que son todas las diferentes formas de hacer fotografía, ¿no? Uno, si lo piensa como por arriba, dice, claro, fotografía es, no sé, en la definición más básica, una imagen capturada, ¿no? De lo que pensamos que es la realidad. Pero hay muchísimas, pues, formas de hacer fotografía, ¿no? Y desde ahí les quería compartir que tenemos una invitada especial porque justamente esta temporada del Book Club es a partir de los diálogos que suceden, ¿no? Y un diálogo muy importante, y pensaba un montón en fotografía, en la vecina bonita, Irene Vázquez. Hola. Perdón, le estaba pidiendo permiso al gato, pero no me quería dar permiso. Que Irene es una comunicóloga, editora, una escritora muy, muy cabrona y que además creció en un estudio fotográfico, porque sus padres son fotógrafos. Entonces, no sé si tú quisieras contarnos un poco sobre tu experiencia con las fotos, porque primer pregunta para todos es, ¿cómo hacen el gesto de tomar una fotografía? Cerrándolo. Cerrándolo. Pues sí, ¿no? O sea, como te acercas la cámara, cierras el ojo, que de hecho era una de las cosas que me chocaban cuando empecé a tomar foto análoga, porque me tenía que pegar mucho la cámara, entonces siempre terminaba con los lentes sucios, que nunca le agarré la manera de que eso no pasara. Te pegas y siempre hacer esto, o al revés, ¿no? Con uno de los dos ojos. Pero, ¿cómo le dices a alguien? Tómame una foto. Tú lo haces así. Así, cuando la cámara, con el teléfono es diferente. ¿Ustedes cómo le piden a alguien que les tome una foto? Sin palabras. Ah, ya, ajá. Mira, vi por ella también comentó. Es un poco como el gesto de firmar, de pedir la cuenta con una firma al aire, ¿no? Porque es así cuando ya nadie tomamos fotos. Así, bueno, ahora está de vuelta otra vez. Es que justo eso estoy preguntando porque descubrí en un TikTok, porque TikTok al parecer ahora es la ventana hacia el mundo, eh, que hacerle así ya te da una idea de la edad de la persona. ¿Cómo se toman fotos ahora? Ese es otro gesto, Sí. ¿no? Es totalmente diferente. ¿Cuántos años
tengo entonces. Pues, es que, bueno, ahí va, ya no es tan común hablar de fotografía en términos de la cámara, ¿no? Porque todo el tiempo estamos Creo produciendo que fotografías. ajá, y además hay una tendencia que obviamente creo que es una tendencia que parte del privilegio, donde sí se está recuperando la cámara desechable y también como la fotografía análoga. Entonces, en esta onda de, así como los Nokia que ya no tienen internet, que también están volviendo, ahora creo que pasa algo similar con las cámaras. Creo que parte mucho del privilegio, ¿no? Porque no está fácil conseguirlas, es carísimo revelar hoy en día. Entonces sí parte como de una serie de características que van en ese sentido y que se abandonaron durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue el cambio, o sea, mi papá es fotógrafo, mi mamá cuando conoció a mi papá no era fotógrafa, ella era administradora, se conocieron, a mi mamá le gustó esta onda, entonces ella se empezó a investigar también de la fotografía, empezó haciendo retoque fotográfico, que me imagino que era como uno de los roles que estaban asignados a las mujeres en ese momento, porque es un trabajo como de manejo de pinceles, de lápices, entonces esa era la parte que hacía mi mamá. Y después dijo Comper y empezó a involucrarse mucho más en el estudio, mientras mi papá tenía un rol como más público. Hacía exposiciones, viajaba mucho, era jurado de fotografía, entonces hacía muchas de estas cosas, mientras tanto mi mamá se hacía cargo del estudio y eso hacía pues que estuviera mucho más involucrada. Entonces el estudio de mis papás estaba en la planta baja de la casa donde vivíamos y había un primer piso y un segundo piso que era donde habitábamos. En ese entonces éramos 3 mujeres, 3 niñas chiquitas, yo era la mayor y todas le entrábamos al estudio. Entonces, hace poco le contaba a Fausto ¿qué pensarían las personas que iban a tomarse fotos, que una morrita de 8 años les tomaba las fotografías? Yo digo, ¿en qué cabeza? O sea, ¿qué pensaba mi mamá y mi papá que estaba chido que me mandaran a mí a tomarles las fotos? Entonces, fue un poco el contexto en el que crecí. La hermana que sigue de mí, que nos llevamos un año, las dos desde muy chiquitas nos tocaba entrar a la parte de tomar fotos, de dar cambio y de estar ahí pendientes. Lo odiábamos completamente, lo odiábamos con todo el corazón y siempre mi papá nos preguntaba, bueno, ¿y quién se va a quedar con el estudio? ¿Quién le voy a heredar las cámaras? Todo el equipo. Entonces decíamos, yo no, yo no, yo no, yo no. Y a la fecha decimos, yo no. Entonces yo lo que le digo es, yo quiero tus libros. Pero fue un poco desde allí y tanto convivía yo con las fotografías, con los químicos del cuarto de revelado, que además es un olor que a la fecha me gusta, no sé si alguien de ustedes ha tenido contacto con esos químicos, es un olor fortísimo. Yo diría que podría considerarse desagradable, pero a mí ya no me parece desagradable. Entonces, cuando huelo eso es como, ¡ah, qué rico! Por alguna razón. Entonces, el cuarto de revelado de mi papá era un espacio al que pues sí había que pedir permiso para entrar. Entonces, cuando mi papá nos dejaba entrar con él, a nosotras de chiquitas, y ya sabíamos que era quedarnos ahí por lo menos 1 hora para que no entrara nada de luz. Era interesantísimo cómo de una hojita blanca de repente empezaba ya a ponerse la imagen y ver cómo de repente alguna no salía como él quería, entonces iba campechaneando químicos, nos dejaba más tiempo y nos iba platicando un poco sobre ese proceso. Por otra parte también, cosas que ya no se usan, la laca, como antes cuando se imprimía la fotografía y se pegaba sobre madera comprimida, se fue el nombre, ¿cómo se llama este tipo de madera especial? Y para no poner vidrio y evitar la humedad, se les ponía una laca especial. Y cuenta mi mamá que como yo tendría que como 2, 3 años, entonces que yo dije que quería hacer lo que mi papá quería hacer, entonces tomé una de las fotografías gigantes de mi papá, de unos novios, me la puse sobre las piernas, así sobre el pañal, apoyada en la panza, ¿sí? Y el bote de laca lo apreté contra mi panza y entonces que salían chorros y chorros y chorros de esta laca para las fotos y se dieron cuenta, pues, no sé cuánto tiempo después, ya cuando había un río de laca junto a mi yo de 2 o 3 años. Entonces, pues así me tocó crecer, aprender esta fotografía, pero no estoy segura que haya sido como desde un lado
artístico, sino como desde un lado de tienes que saber para que puedas como contribuir. Y ya después, con las exposiciones de mi papá más grande, fue como, entonces sí, empezar a ver ya de otra manera, en otros espacios también, la cámara, otros espacios con una lente. Es que esto que abordas es llamativo porque mientras narras, lo que me parece muy importante es hablar de la fotografía como un proceso, ¿no? Es un proceso más largo o más breve dependiendo de la época y la herramienta que estés utilizando, porque pues ya ha salido aquí también, ¿no? Hay diferentes formas también de hacer fotografía. Apenas descubrimos una que es con hojas literal de los árboles, ¿no? Que es luminiscencia. Hay una cosa interesante y vamos a entrar a nuestro tema. Antes de entrarle directamente a nuestros poemas, les traía este pequeño video sobre la historia de la fotografía, porque dije, claro, a ver, uno de repente se pierde de ciertos datos curiosos que pueden ayudar un montón a interpretar de una mejor manera de lo que se está hablando cuando conocemos la historia detrás. Entonces, vamos a ver que este video de 8 minutos sobre la historia de la fotografía. Me pareció un muy buen video y siempre es un buen momento el que nos apartemos este tiempo de la semana para ver esas cosas. ¿Qué onda, amigos? Hoy os vengo a contar la historia de la fotografía. Antes de existir nuestras cámaras reflex Towapas 1080 HD 4K, hubieron años y años de evolución, así que vamos a empezar desde el principio de todo. En la antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. Este fenómeno se llamaba cambra oscura, y el fiera de Aristóteles lo usaba para estudiar los eclipses del sol. Y no fue el único. Se han encontrado documentos de científicos árabes del pre-renacimiento que hablaban de la cambra oscura también como instrumento para observar eclipses. Pero no será hasta el Renacimiento donde se ampliaron los usos de este aparato en el ámbito artístico. Como no podían calcar imágenes de internet, la gente como yo que no sabe dibujar lo usaba como instrumento auxiliar de dibujo para copiar paisajes o retratos. Si es que el mismísimo Leonardo da Vinci comparó la cambra oscura con el funcionamiento del ojo humano y dijo que tenía mucho potencial aparte de la observación de fenómenos astronómicos. Más adelante, durante el siglo XVII, la cambra oscura fue reduciendo sus dimensiones, ya que la gente quería algo más chiquito, y la habitación se transformó en un instrumento portátil de madera. Pero aunque la cambra oscura era un instrumento top flama que permitía captar y proyectar imágenes, hasta el momento el registro de esas imágenes se tenía que hacer manualmente, copiando en un papel lo que la cámara proyectaba. Y eso era un coñazo de la hostia. Así que hacía falta buscar algún elemento que registrara la luz proyectada y que hiciera la imagen perdurable, o sea, que permitiera obtener fotografías. A principios del siglo XVIII, el naturalista alemán Johann Heinrich Schulz descubrió que algunos compuestos, como la sal de plata, se oscurecían al entrar en contacto con la luz. Y seguidamente, el físico francés Niforen Niepce consiguió una imagen duradera, fija y inalterable a la luz mediante la utilización de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en 1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Niepce bautizó su invento con el nombre de heliograbados y llamó el procedimiento heliografía. 10 años después de que consiguiera las primeras imágenes, esto es la fotografía más antigua que se conserva. Claramente podemos observar una obra maestra bien fachera. Bueno, en teoría recoge un punto de vista de una calle desde su estudio y necesitó 2 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. El pintor francés Louis Daguerre, en 1831, realizó fotografías haciendo una movida con planchas de cobre cubiertas de yoduro de plata sensibles a la luz. Sin embargo, estas fotos no eran permanentes, porque las planchas se ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. El señor Daguerre, 20 años más joven que el señor Niepce, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su cuarto oscuro, y al enterarse de los trabajos del señor Niepce, le empezó a mandar WhatsApps como un acosador, porque quería conocer sus métodos.
pero este último se negaba con evasivas, y tras visitarlo varias veces e intentar convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y empezó a investigar por su cuenta. En 1835, el señor Daguerre publicó los primeros resultados de sus experimentos para obtener fotografías. El resultado fue un proceso que llamó daguerrotipo, que consiguió resolver algunos problemas técnicos y reducir los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, obteniendo una imagen apenas visible que posteriormente revelaba con vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal. Esto que estáis viendo es la primera imagen de toda la historia de la fotografía donde se captura a un humano. Además fue por puro accidente, ya que al tener un tiempo de exposición tan largo, la gente en movimiento era imposible de fotografiar, pero este señor parece que padecía síndrome de Down y se estuvo más de 10 minutos limpiándose el zapato sobre una fuente. Y bueno, pues quedó fotografiado. Daguerre se convirtió en una eminencia reconocida y premiada, Jode Tenips, y inmediatamente empezó a fabricar material fotográfico y hacer demostraciones en público. Rápidamente se popularizó el retrato fotográfico, mucho más económico y rápido de ejecutar que el tradicional retrato pictórico, así que la creciente demanda forzó, en cierto modo, la aparición de los estudios fotográficos. Eso es el mercado, amigo. O sea... En 1837 empezó el desarrollo de la imagen sobre papel, cuando el señor Talbotto acabó un procedimiento fotográfico llamado calotipo, que consistía en utilizar papel negativo, a partir del cual se podían reproducir un número ilimitado de copias. Requería exposiciones de unos 30 segundos para obtener una imagen adecuada en el negativo. La cámara siguió evolucionando y apareció el collodion húmedo, que permitía realizar copias de la impresión. Era mucho más barato y reducía el tiempo de exposición a unos pocos segundos. Richard Leakes Maddox, en 1871, inventó las placas secas al gelatina bromuro, que constituían un salto adelante respecto al collodion húmedo. Permitían obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre papel para hacer copias de la foto, emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, algo muy cercano ya a la fotografía instantánea. Durante el siglo XIX se intentó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861, a través de la toma de 3 fotografías consecutivas con un filtro rojo, azul y verde cada una, para luego superponerlas en una proyección y obtener los colores deseados. Pero vamos, que no hubo forma de fijar los colores a la foto y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX eran coloreadas a mano, usando acuarelas, óleos o otros pigmentos. El estadounidense George Eastman inventó en 1884 el filme, usando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotosensible. Hacia el 1888, desde su empresa Kodak, sacó al mercado la primera cámara dirigida al gran público, que se popularizó con el eslogan "Usted solo aprieta el botón, que a nosotros hacemos el resto". Esto permitió que cualquiera pudiera hacer fotografías, y revolucionó bastante el panorama, dando lugar al fotoperiodismo, fotografía de aficionados, etc. La primera placa fotográfica a color fue patentada en 1903 por los hermanos Lumière y llevada en 1907 a los mercados comerciales bajo el nombre de autocrome. El inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnack en 1920 introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de película, el 35 mm, que revolucionó la industria fílmica. El flash se empezó a usar a principios del siglo XX y consistía en una mezcla de polvos finos de magnesio que se encendían con un detonador, produciendo una pequeña explosión que iluminaba los alrededores. Pero se dejó de utilizar, ya que literalmente era una puta nube de gases tóxicos. Y por esta razón, en 1930 se inventó la lámpara flash o flash de bombilla, que empleaba electricidad para generar la descarga de luz. En el 38 salió al mercado la Polaroid, naciendo así la cámara instantánea. Y ya en el 70 apareció la fotografía digital, sacando provecho de las tecnologías de la revolución informática de finales del siglo XX. Esto permitió, entre otras cosas, la supresión del rollo fotográfico y de toda forma de revelado químico, guardando las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado, tener la posibilidad de previsualizar la foto y decidir si conservarla o tomarla de nuevo, además de la ayuda electrónica como el autofoco, la corrección de ojos rojos, etc. Así que, la próxima vez que te hagas un puto selfie con tu móvil, piensa en toda esta mierda que te acabo de contar, y valora un poco más haber nacido en la era digital. Venga, un saludo. Chao. Only with the newest Kodak
¿Qué tal? Si fueran toda esa historia, ¿qué conocían de la fotografía? Y además todo lo que implica que actualmente podamos tomar fotos, ¿no? Y que, de nuevo, ¿qué gesto utilizamos para para pedir que alguien nos tome una foto? Hace poco fuimos a Morelia, a una farmacia, tenemos que contarles, una farmacia antigua, donde había ¿Cómo se fotos, llama? ¿no? A ver, voy a buscar el nombre. Ya te sale. Justo era una farmacia antigua y además tenían estas fotos de cómo sucedía y me pareció algo muy interesante porque me contaba Irene que se tenían que... Farmacia Mier. Farmacia Mier, ¿recuerdas de las fotos? Sí, es una botica donde preparaban todo con químicos, entonces ahí tienen fotos del lugar, pero a mí me parece un poco cómico que tienen una foto de la farmacia, no me acuerdo de qué año, ¿no? Como principios de los 90s. Entonces está la gente allí en la farmacia y todos se ven borrosos. Entonces me dio risa porque he visto como algunas historias de terror donde dicen es que se les ven las caras borrosas y ahí había espíritus, no sé qué, y le decía a Fausto, no, en realidad es por el tiempo de exposición que tardaba en tomarse la fotografía, entonces la gente se movía, entonces obviamente salían borrosísimas, entonces todas las fotos que estaban ahí estaban borrosísimas de las caras, o sea, el edificio y todo muy nítido, pero las caras borrosas. Y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, o sea, igual, aunque tomemos una fotografía desde el celular, podemos salir bastante borrosos. Sobre todo si hay poca luz. Ah, claro, justo es un arte de la luz, ¿no? Sí. Y del control de ese tipo de situaciones. Es un momento un momento, perdón, además. Y ahora sí, para entrar directamente a los poemas, ya que tenemos toda esta información, y también para entrarle a nuestro tema, y sobre todo, antes de leer cada poema, les voy a pedir a cada uno que nos ayude compartiendo sus respuestas sobre las preguntas que les dejé, que eran, para recordarles, si en sus casas tomaban muchas o pocas fotos y cuál es la foto más vieja que recuerdan. Entonces, expláyense en las respuestas. Si más que una pregunta tienen un comentario, adelante, este es el espacio. La sesión de hoy la vamos a llevar junto con Susan Sontag, que fue una escritora increíble, novelista, que además reflexionó muchísimo sobre la fotografía. Entonces yo les voy a ir leyendo como estos citas que de repente ella, bueno, más bien, estas citas que hay sobre lo que ella pensaba sobre la fotografía y les voy a pedir que leamos entre todos. Lo primero que nos dice Susan Sontag es: el resultado más importante del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de imágenes. ¿Qué te parece? Ah, es precioso. Yo conocí a Susan cuando estaba en la universidad y un profesor nos pidió comprar el libro de Todo sobre la fotografía, es un libro de ensayos de ella. Y no sé por qué no me gustó y lo cambié por un libro horrendo. Y es de las cosas que más me arrepiento. Me gusta mucho lo que ella escribe de la foto. Muy bien. Lili, ¿te gustaría compartir tus experiencias con la fotografía? Y si te sientes a gusto, después de contarlo tan largo o tan corto como tú gustes, puedes leer el poema que aparece por acá. Pues se me hace muy interesante y muy bonito como empezar el año con la fotografía porque mi papá era fotógrafo también y sí crecí muchísimo pero fue justo en el momento en el que como que empezó como lo digital. Entonces se perdieron muchísimas fotos porque como que todavía no había este entendimiento, no había una nube, no había cosas así, entonces se perdieron en varias como tarjetitas de SD que ya quién sabe dónde están. Pero mi papá tenía la maña de cuando también YouTube empezó a hacer una cosa como hacer muchísimos compilados de fotos y solo subirlas. Y me acuerdo estar chiquito y decir como, ay, qué pena, o sea, que esté como mis fotos de toda la vida en videos de YouTube.
Y ahorita es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Que digo, bueno, de ahí nunca se van a borrar, aunque quisiera. Em, y sí crecí mucho así viendo a mi papá pues, detrás de la cámara. Em, pero nunca con muchas fotos físicas, nos mudábamos mucho de chiquitos, entonces también muchas de las físicas se perdieron. Eh, y lo que queda así más que nada es todo lo que subió ya como, ya al final pudo como retirarse y dedicarse verdaderamente a la fotografía. Entonces como haber podido ver a mi papá como al principio, pues nada más era un hobby que hacía cuando podía. Al final ya que también hizo su estudio y pues lo hacía literal por el amor al arte. A cualquier persona era como, ¿quieres una sesión de fotos? Y a mí también me tocaba como toda la de estar como en el estudio y también me chocaba porque era estar horas que con los dispositivos, de estar viendo de que si la luz está bien, de que hay que checar si esta luz que sabe qué cosa, y pues eran horas también nada más para que llegara la persona, sus 10 minutos de fotos y se iba, ¿no? Y pues daba coraje pensar como yo estuve ahí en todo el proceso anterior y ver también cómo estaba como mi papá era mucho de la tecnología, muy emocionado de cuando salía algo. Entonces verlo como estar horas, así llegaba y en vez de estar viendo como, no sé, fútbol o cosas por el estilo, era que estaba en su tele como el quinto video del día de cómo editar o cómo tomar una foto. Y era como así, ver cómo le cambiaba un poco el vocabulario cuando empezó a meterse mucho en eso y ver que decía cosas como, está fabuloso, o sea, palabras que nunca había utilizado, era piloto aviador. Entonces, de como al principio, como hablaba, pues como una persona normal y luego como, es que esto es muy artístico y como ver cómo le cambió, cómo veía las cosas, o sea, ya como desde un lado con más sensibilidad eh, fue muy, muy bonito, fue una manera que pude como conectar mucho con él y que pues ahorita conservo muchísimo esas fotos. Él falleció cuando yo tenía 16 años, pero siempre dije, pues tuvo la oportunidad de hacer su sueño, ¿no? Que era tener su propio estudio fotográfico y pues, dedicarse a lo estúpido, a tomar fotos. Y cada que viajábamos, pues porque era piloto, pues era más fácil. Entonces pudo ir como su primera vez a Europa y veía y leía blogs así de que, ok, es que si te vas, si nos vamos a esta calle a las 4 de la mañana, la luna se va a ver así porque ya chequé sabe qué cosa y leí el blog de tal persona y vamos a tomar una foto de 15 minutos y vamos a estar en el frío y entonces era como, y viajábamos y era como, se pueden llevar una mochila con 3 cambios y todo lo demás es equipo fotográfico. Entonces ahí teníamos a mí y a mi hermana con un tripié cada uno. Eh, y, o sea, era muy divertido ver como las fotos detrás, en algún momento se nos perdió como uno de los lens caps, como para las de estas, y se perdió y siempre me decía a mí, como es que tú la perdiste, y yo, no es cierto. Y como tomábamos tantas fotos, está la foto donde que toma mi papá de cuando nos habíamos sentado en un lugar y está ahí. Y yo te dije que lo había dejado cuando nos fuimos a tomar fotos en el parque y ahí está la evidencia. Y pues ya es como una cosa que tengo mucho cariño, que todavía aprecio y admiro muchísimo. Es un arte que pues muy bizarro también, como también verlo con el contexto de antes. De ahorita como tengo 40,000 fotos en mi celular y la mitad son de mi gato dormido y pensar como en todo ese tipo de cosas de cuando estás en un momento y ahorita como en una sociedad tan puesta en como tomarle fotos todo lo perfecto, pero también no, y, y como todo está o sea, digital. Y me acuerdo que en mi Instagram tengo, creo que ya más de 1,000 posts, porque desde que tengo 14 era como que yo quiero, como se perdieron tantas fotos en mi infancia, yo quiero tener algo digital que nunca se va a borrar de todo. Entonces, le voy a tomar foto a la naranja, le voy a tomar foto a mis pies, le voy a tomar foto a mi gato, a mis perros, a mi mamá, a mis amigos. Y ahorita pues ya veo es algo de hace ya como 8 años, qué horrible decir eso, pero como ya decir, como tengo mi propio diario, o sea, no pude haber perdido libretas, pude haber perdido, pero tengo un diario que desde los 14 años puedo ver todo lo que estaba pasando por mi mente y recordar cosas que nunca como
en su momento recordaría normalmente. Y pues sí que lo poderoso que es como tener una cámara contigo a todo momento, o sea, solo sacas el celular y ya, o sea, ya puedes como tomar cosas bien bonitas y así. Entonces sí, la fotografía se me hace algo muy, muy bello, muy bonito y siento que aunque ahorita hay una explotación así de que todos tenemos fotos de todo al mismo tiempo, siento que no se pierde el cariño a la foto, o sea que todavía es algo que queremos hacer, que ya, que no se minimiza, ¿no? O sea que es como, no, pero hay que tomarnos una foto, pero hay que capturar el momento, me salió bien la comida que hice hoy, cositas así. Entonces se me hace muy bonito esa, mi relación también con la fotografía, como ya poder ver todo eso. Increíble. Ay, a mí, algo súper rápido, sé que tienes otra dinámica, pero Ujú. pensé mucho durante la pandemia en el cómo íbamos documentando incluso nuestros propios procesos, porque además no teníamos convivencia con muchas otras personas y era el cómo inicia la pandemia y cómo nuestros cambios físicos, incluso yo recuerdo que una amiga cuando empezaba todo me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, en la calle. Y me dijo, regresa a tu casa y bañate en cloro y no te creas, ponte alcohol, pero entonces toma foto todo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dijo, sí, toma foto todos los negocios, toma foto a las calles, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces ahí me tienen a mí a las 7 de la noche tomando foto a todo y corriendo de regreso a mi casa. Pero bueno, creo que todas las personas también nos hicimos como un diario de nosotras, nuestros espacios, Sí. ¿no? Creo que el Museo del Objeto hizo también una exposición sobre todo la convivencia durante la pandemia y estos objetos que se volvieron indispensables para nosotras en el día a día. Ujú. Sí, justo eso. O sea, quería comentar que nosotros el año antepasado, no, pasado, es que ya no sé con esas cosas del tiempo, me da muy mal siempre, pero que hicimos un ejercicio a fin de año sobre recordar qué es lo que hicimos o qué pensábamos en enero, febrero del año que había transcurrido. Y para mí, la verdad es que, aunque Irene me había dicho como, oye, vamos a hacer este ejercicio y va de esta forma, pues la verdad es que estaba así como pensando y pensando, ¿qué estoy haciendo? Y ya después de que acabamos el ejercicio, Irene me dijo, pues claro, a ver, yo lo que hice fue revisar mis fotos de Instagram. Las historias. Híjole, fue súper Claro. fácil recordar qué estaba haciendo y conecté y el ejercicio me pareció una maravilla. Y si de pues sí, ya andaba un poco perdido, ¿no? Claro. La manera tan íntima en la que está ligada la fotografía con la memoria, ¿no? Eso es Sí. algo profundamente bello y que, Lili, ¿te gustaría leer nuestro primer poema de nuestro querido Emilio Pacheco? Sí, me encantaría. A ver. Contra la Kodak. Cosa terrible es la fotografía. Rostros que ya no son, aire que ya no existe. Porque el tiempo se venga de quienes rompen el orden natural deteniendo. Las fotos se resquebrajan, amarillean. No son la música del pasado, son el estruendo de las ruinas internas que se desploman. Claro, porque a pesar del... es que la fotografía requiere un soporte, ¿no? Sea físico o sea digital, para expresarse. Y eso ya carga con una forma particular de pensarlo, ¿no? Es diferente publicar, incluso en formatos digitales, pensar en nuestras fotos que subimos a nuestro, digo, ahí se revelará la edad, pero nuestro High Five o El MySpace, fotoblog. el Fotoblog, todas estas páginas primerizas que incursionaron antes que Instagram en poner como foco la fotografía que nosotros tomamos como usuarios al tener esto. O sea, yo me acuerdo de un video de los Strokes donde pues están en Nueva York y de repente un güey vomita y la persona que va bajando de una limusina, pues lo ve ese güey y con su celular toma una foto. O sea, para mí en esa época, siendo un niño, dije, wow, o sea, yo quisiera hacer eso, o sea, poder tomar una foto al momento, ¿no? Se ve algo extraordinario y que es, bueno, pues ahora lo veo en el pasado y digo, seguramente se ve horrible esa pinche foto, porque tenía pocos píxeles o
o cosas limitantes de la propia tecnología, ¿no? Que no sabíamos aprovechar en ese momento. ¿Querías comentar algo? No. ¿No? Y es cierto, desde ahí también nuestros recuerdos en torno a las personas que fotografiamos también se van transformando, ¿no? Por eso de repente llega a ser tan confrontativo el poder revisar fotografías, porque finalmente nos enfrentan a un pasado al que ya no volvemos, pero que sí tenemos algo que consideramos real. Pero que también podemos alterar, porque también podemos seleccionar como el tipo de luz, el tipo de espacio en el que queremos la foto, entonces puede estar como todo un caos y tomamos una foto del único espacio que no era un caos, y con el tiempo dices, ay, wow, qué ordenado tenía todo, qué manera tenía de observar las cosas, y en realidad, no, pensé mucho en mi abuela, que mi abuela ha recortado las fotos de toda la vida, entonces mezcla a personas que no estaban allí, une a personas que estaban en espacios diferentes, entonces es como, hace como collage y luego le saca copias a esas fotos para que parezca que fue una fotografía de verdad. Pues. Siempre se puede intervenir la foto. Y siempre se hace, todo el tiempo se está haciendo, ¿no? Justo desde lo que han compartido, los procesos, incluso desde el ver la luz, qué filtro vamos a seleccionar o qué filtros puede utilizar nuestra cámara en el celular. Y ahí hay una cosa interesante. Fefe, no sé si quisieras comentarnos tus experiencias con la fotografía, acompañado, pero de la manera que tú gustes, y cuando te sientes cómoda, pues compartirnos la lectura de este poema de Retrato de mi padre cuando joven. Sí, hola, mucho gusto. Yo la verdad no me acuerdo cuándo fue como el primer momento en que empecé como a agarrarle cariño a la fotografía, pero lo que sí recuerdo es que desde chiquita, yo creo como desde los 7, 8 años, algo que hacía mucho con mi hermana era grabar. O sea, o sea, como que chance la foto en ese momento no era como nuestro primer interés, pero sí era como el grabar todo. Entonces teníamos como videos de 3 horas que literalmente era como nosotros jugando Jenga. O sea, eran súper, o sea, solo gastábamos dinero en los discos que sacabas para verlos. Así. Pero no sé por qué tengo la maldición de que todas mis fotos y videos, o sea, todos mis registros, siempre los termino perdiendo en algún punto de mi vida. O sea, todas esas colecciones de videos y de fotos que tenía chiquite se quedaban como en una bodega. Y luego en mi teléfono siempre tengo la maldición de que lo pierdo o me lo roban o se descompone. Entonces, como nunca respaldo nada, entonces todas mis fotos siempre es como adiós. Entonces, justo creo que gracias a Instagram es como cuando he podido como registrar ciertos cambios, o sea, pero sí, o sea, como cosas más como de mi adolescencia y así, ya casi no las tengo como existiendo. Pero también me acuerdo que me empezó a gustar mucho como tomar fotografías cuando tenía como unos 10 años, yo creo, porque justo estaba de moda como todo el trip de picnic y así. Entonces era como tomar tus fotos y con tus amigas y así, y ya de que editabas como Best Friends Forever. Entonces amaba hacer eso y pues creo que también con, o sea, por ejemplo, con la fotografía análoga, nunca había tenido como una experiencia, o sea, nunca había sido cercana a la experiencia análoga, porque me acuerdo que la primera vez que lo intenté tenía como también como 6 años y fue un campamento y me acuerdo que mi mamá me había amenazado así de no abras el rollo y yo como ok, y ya de que estaba en mi campamento y de la nada dije como ay, ¿qué pasará? Y entonces ya lo abrí, entonces todas esas fotos que había tomado en el campamento nunca existieron. Pero justo como hace 3, 4 años me compré una cámara análoga, pero de las que son como de plástico, no desechable, pero de esas chiquitas. Y la verdad es que justo como a mí me gusta tomar mucho fotos en cámara digital, entonces como en cámara análoga todavía me parece como algo que me genera un poco de ansiedad porque es como esta parte de solo tienes una oportunidad y un momento y si no lo aprovechas todo se va a echar a perder. Entonces, como, no sé, pensar, o sea, también como
chance todas las fotos que he tomado en esa cámara están horribles y yo, o sea, sigo pensando como, no, sí, van a estar hermosas cuando las revele. Pero justo también eso es lo bonito de la cámara análoga que, bueno, de la fotografía análoga, que es como una sorpresa, ¿no? Ya cuando la revelas es como, wow. Y pues sí, o sea, creo que la última experiencia que he tenido chida como con la fotografía, o sea, que otra vez como que lo empecé a ver, o sea, porque siento que hay épocas en donde me gusta mucho tomar fotos, pero luego ya como que le empiezo a perder cariño porque soy como muy autocrítica con mi trabajo, entonces siempre es como, nah, tus fotos son horribles. Y entonces dejo de tomar fotos y la última vez fui a justo un cuarto de revelación que está en mi universidad y una amiga me enseñó a revelar fotografías en blanco y negro y yo nunca había entrado a un cuarto oscuro, entonces cuando entré sí fue como, y sí, o sea, me acuerdo que, o sea, siempre escuchaba que el olor era como súper potente y así, y cuando entré sí fue como, oh, maravilloso. y, y no sé, estuvo muy divertido ver como todo el tema del tiempo y si el líquido que le ponen ya se había pasado, no sé qué, entonces como ver todo eso, entonces justo como que otra vez le retomé cariño a la fotografía, entonces fue una experiencia muy bonita. Y ya. Y leo el poema. Sí, por favor. Ok, retrato de mi padre cuando joven. En los ojos, sueño, la ceja como si pudiera sentir algo lejano. Bordeando los labios, una gran lozanía, seductor, aunque no haya sonrisa. Bajo los, perdón, bajo los almares, perdón, de adornos trenzados del esbelto uniforme de oficial del imperio. La cazoleta del sable, ambas manos quietas, cruzadas encima, sin ir a parte alguna, serenas y ya casi invisibles, como si fueran las primeras en asir la distancia y disolverla y todo lo restante tan cubierto de sí mismo, tan borroso, que no puedo comprender esa figura que va volviendo puro fondo, que se va volviendo puro fondo. O fotografía que te desvaneces rauda en mis más lentamente desvanecidas manos. Ay, es que ya no les traje, pero puedes poner la foto de ella. La mía. Es que Te tiene un homenaje a sí mismo. Es que tenemos un homenaje y ahí venía. El paso del tiempo sobre las fotografías, y lo que comentamos precisamente. Una foto de los 90 que parece de los 80. No, no parece de los 80, parece de los 1925, o sea, una cosa así. De nuevo, el formato, ¿no? El circulito, nos las entregaron en todo completo y me acuerdo muy bien porque fui con mi madre a comer a una reunión de oficinistas de gobierno, a comer en un restaurante de mariscos, una cosa así. Entonces dijeron, ay, pues hay foto disponible, tómale foto al niño, ¿qué va a hacer el niño? Abrir la boca. Ya esa es la foto, ya casi no se alcanza a ver por el paso del tiempo, pero Está quemada por el sol. está quemada por el sol, justo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo conservamos nuestras fotografías? ¿Ustedes cómo conservan sus fotos, además del espacio digital? ¿Tienen álbumes? ¿No? ¿Tenemos álbumes? O sea, creo que es una cosa muy interesante de pensar. Me acuerdo que de las primeras conversaciones que tuve con suegro, fotógrafo, fue que me dijo, es que no es foto hasta que no está impresa. Ah, sí, mi papá es un purista, entonces es su perspectiva. Pero me pareció, o sea, a mí me voló la cabeza, o sea, yo bajo este nuevo conocimiento que, claro, pues que güey, yo que no imprimí todas las otras fotos que tenía, pues qué bueno que se perdieron, no le estaba dando el valor al foto, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Hay diferentes formatos que ahí podemos vincular la fotografía con la memoria. ¿Cómo conservamos la memoria y nuestra imaginación, que finalmente es lo que conversa con estos poemas, ¿no? Si se han dado cuenta, ahí va empujando esta lectura que parece bordear el tema de la fotografía desde la perspectiva de esos señores poetas, que son unos clavados y dicen y que además vamos empezando a ver también el corte, ¿no? Para la época de Rilke y todas estas personas, pues la foto era, pues claro, escandalosa, como decía en el video.
la pintura era lo más cercano a una reproducción de una imagen. Entonces cuando aparece la foto es como de, uff, ¿qué onda? ¿Por qué se puede hacer algo tan rápido, no? La tecnología supera a la propia imaginación. Sobre todo pensemos que en esa época lo que estaba de moda era el realismo, ¿no? Que era retratar lo más fielmente posible lo que tenemos y bueno, en un momento la tecnología supera todas estas, todas las capacidades de adueñarse de la tecnología de los humanos y por eso es como, ok, qué miedo. Sin embargo, el desarrollo ha permitido pues que podamos recordar de una manera muchísimo más compleja algunos eventos y que ahí vamos a ir tejiendo nuestra sesión hacia la fotografía en un sentido histórico también, ¿no? Cómo aparece en un mundo en el que, pues es cierto, ya no hay tantas fotos impresas, pero sí todo el tiempo estamos consumiendo fotografías por Instagram, ¿no? Las Por, imágenes son fundamentales. fundamentales para Internet. No nada más las ilustraciones hechas digitalmente, las fotografías, ¿no? Son súper importantes. Y videos que, como decía Fefe, pues la grabación para algunos, y creo que coincidiríamos algunas personas en ello, el video es finalmente un derivado de la fotografía, ¿no? Son fotografías secuenciadas, eso es lo que sucede en un principio. Y con eso siempre hay que tenerlo presente cuando pensemos en cine. Porque es tan caro, cuadro por cuadro, eso es lo que conforma. Creo que Pepe. ¿Sí? Ah, Ay, perdón, es que me acordé ahorita de un dato que había visto, que justo también me parece como muy interesante, que también con la historia de la fotografía puedes ver como los cambios en la sociedad y vi justo una parte de cómo el racismo también se puede ver en cómo evolucionó la historia de la fotografía análoga, porque antes los tintes no detectaban los tonos cafés y que fue gracias a las empresas de mueblerías y así que empezaron a captar estos tonos para que funcionaran para su publicidad y así, pero realmente nunca fue pensando en las personas racializadas, ¿no? Entonces, eso también se me hace como muy fuerte. Sí, que sean tonos como azulosos, moradosos, ¿no? De hecho, podemos verlos en muchas de nuestras fotos, probablemente cuando estábamos chiquites. Avi, ¿te gustaría contarnos tus experiencias con la fotografía? Y de nuevo, expláyate a lo que tú quieras y cuando gustes leer el poema que sigue. Bueno, mi experiencia con la fotografía, sí, tengo más fotografías físicas que digitales y derivado de eso, tengo mucha más fotografía de mi infancia que tal vez de mi adolescencia. A diferencia, por ejemplo, de Fefe y de Lilith, no tuve tanto contacto durante mi adolescencia con la fotografía digital, ¿no? Sino más bien, no Eh, tomar fotos, sin embargo tengo álbumes, ¿no? Y sí, como mencionabas antes, está mi álbum que es solamente de Abby, ¿no? Que es un álbum así con jirafitas bebés, elefantes bebés. Abby desde que nació hasta como los 3, 4 años. Mis padres todavía conservan su álbum de bodas y sí, o sea, es un álbum blanco, un novio, una novia, o sea, muy vintage. Y en ese álbum, en algún momento, porque igual siempre, como que desde chiquita le agarré mucha nostalgia, como esta parte de, ay, ¿por qué no puedo recordar eso que estoy viendo ahí en esa foto? O me causaba mucho también, asombro decir, eso existió antes de que yo existiera, ¿no? Esos fueron ustedes antes que yo. Y dentro de esas fotos, creo que la más antigua es una instantánea que hay de mi bisabuelo, el abuelo paterno de mi papá. Entonces están ellos atrás de la casa, sale un pavo o un guajolote
ustedes lo conocen como guajolote, atrás en la casa, mi bisabuela y mis tíos, que yo los conocí pues ya grandes de 30, 40 años, como bebés. Y sí, justo como tienes, pues el tiempo ha pasado por la fotografía de Fausto, también esa es la foto más, pues más dañada que tenemos de hecho. Y así. También tengo, y ahorita que da la casualidad de la fotografía del 11 de septiembre, cuando hay dos fotografías que es como que marcan el periodo del tiempo en el cual nosotros emigramos a Estados Unidos y emigramos justamente una semana antes del 11 de septiembre. Y hay dos fotografías instantáneas, una de mi papá y una de mi mamá tomadas en el departamento. Entonces, se me hace como, ahorita verlas, se me hace súper, no manches, o sea, realmente cómo pudieron capturar ese momento, ¿no? Y en algún momento, no sé por qué, me empezaron a interesar el rollo de las cámaras. Y yo sí estoy muy, ahora sí que enamorada de todo este rollo análogo. Todas mis cuentas de Instagram, básicamente sigo a chefs y a fotógrafos análogos. Y sí, o sea, sí me mama todo ese rollo. Y con más o menos como desde el último año de carrera, como en el 2018, empecé por la universidad porque aquí en la casa yo no tenía ninguna cámara. A preguntar así como de que, oye, ¿no tienes una cámara de las que usabas antes? Te la compro, o sea, ¿no tiene tu familia alguna ahí que pues no la ocupe, ¿no? Y hubo un chico que sí me regaló una, dijo, no, pues nosotros no la ocupamos, quédatela, ¿no? Y yo no tanto era por el rollo de, poder ocuparla, sino simplemente tenerla. Sí, es algo que también de repente hasta trabajo en terapias. El sentido, a veces el valor muy sentimental que le doy a los objetos. Entonces es como, ay, es que quiero tener una cámara para dentro de 20, 30 años, decir, así se toma una foto, porque incluso con mis primos que tienen 10 años, la primera vez que les mostré esa cámara que me regalaron fue como de, ¿y esto para qué? Como por... Y así, ¿no? Y realmente a uno de ellos sí le despertó curiosidad y a otro de plano es como de, pues tengo mi iPhone, ¿no? Como por voy a estar tomando fotos con eso. Y hasta me pregunto, ¿y dónde se ve? Y yo, ay, no, pues es que se tiene que revelar y así, ¿no? Ya, quedé. ¿Revelar qué es eso? Sí. O sea, ¿contra quién? Sí, vamos a tirarlo, pero ¿qué tiene que ver con lo que...? Y ya, ¿no? Entonces desde ese momento empecé a coleccionarlas y empecé a comprar en tiendas de segunda por Instagram. Y actualmente tengo una, ¿no? Que tenemos 3, 4 rollos, Peter, por revelar. Y ahí estamos así como de, ay, ojalá salgan bien, ojalá salgan bien. Entonces serán mis primeras fotografías tomadas por mí en una cámara, reveladas. A ver si en un par de meses. Y así, siento que la fotografía para mí sí la puedo... Y bueno, el No, poema. ¿Ustedes escucharon por acá como que se trabó? ¿podrías repetir esto Te último? perdimos como un minuto, Abby. Oh, entonces, decía que si podía resumir en una palabra o en 3 palabras, mi nexo con la fotografía sería nostalgia y el tiempo, o sea, nostálgica con el tiempo. Tengo muy arraigada esa emoción con la fotografía. Qué bonito. Y bueno, voy a leer el poema. Dice, fotografía del 11 de septiembre. Saltaron hacia abajo desde los pisos en llamas. 1, 2, todavía unos cuantos más arriba, más abajo. La fotografía los mantuvo con vida y ahora los conserva sobre la tierra, hacia la tierra. Todos siguen siendo un todo, con un rostro individual y con la sangre escondida.
Hay suficiente tiempo para que revolotee el cabello y de los bolsillos caigan llaves, algunas monedas. Siguen ahí al alcance del aire, en el marco de espacios que justo se acaban de abrir. Solo 2 cosas puedo hacer por ellos: describir ese vuelo y no decir la última palabra. Wisława Szymborska. Uf, Y sí, tengo muy marcada, porque sí, es una foto icónica, ¿no? De que están, es muy impactante también esa fotografía del 11 de septiembre. Están saltando de los edificios. diferentes maneras de procesar eventos históricos, ¿no? Lo que comentabas hace rato, Irene, me parece impresionante. O sea, ¿cómo vamos a recordar si no es por fotografías? Porque además, pues, bueno, todo el tema de la pandemia. Además, ahí nos damos cuenta de los límites también de la propia imagen. ¿Cómo sabemos exactamente qué está retratando una pandemia? ¿No? ¿De qué manera representamos nuestros eventos históricos? ¿Con qué formatos? ¿No? ¿Con qué dispositivos? ¿Y con qué resultados? ¿Y cómo los conservamos? Ese es finalmente lo que también está de manifiesto a partir de estos poemas, ¿no? ¿De qué manera vamos a recordar estas fotos, ¿no? ¿Qué significan para unos y qué significan para otros? En ese sentido traía esta foto que el año pasado fue, creo que ya nos comentó tanto como grandes momentos del año, pero para mí este es uno de los grandes momentos culturales del año y que traía el título, ¿no? Frivolidad o estrategia. ¿Qué les pareció esta foto? No sé si recuerdan. Pues, o sea, como recapitulando un poco, creo que tiene que ver, o sea, de todo lo que hemos visto de los poemas y así, de la función memorial de la foto, o sea, de poder regresar al pasado hasta conocer todas estas épocas revolucionarias o reuniones o cosas así de importantes, ¿no? O sea, su memorial histórico para la sociedad y que funciona como para poder entender qué pasaba, ¿no? O al menos conocer o sí, conocer como a ciertas personas que tal vez no hay como no podríamos imaginárnoslas, ¿no? Como sucesos de la revolución o guerras, ¿no? Como lo de ahorita, que recuerdo mucho, ¿no? O sea, la foto, o sea, como esta diferencia de fotos entre cuando cayó la bomba atómica y esta foto súper famosa del niño quemándose y corriendo, y ahora es esta clase de foto en donde pues se ve la mujer blanca, dizque muy a la moda y así, pero en realidad es como ahora ni siquiera un evento de esta magnitud tiene un impacto negativo, ¿no? Es como, bueno, sí, hay una guerra, pero siempre te puedes ver bien en la guerra, ¿no? Y es como, pues, no, ¿y dónde está ese otro lado? O sea, sí son güeros sufriendo, pero al final es gente muriendo, ¿no? Y es una guerra que tal vez se pudo evitar y son conflictos que no deberían de existir, pero ahora cómo se presenta, ¿no? Y cómo las marcas y el mercado lo ha absorbido también ahora. Ay, con esto parecería que hasta la guerra es un producto, ¿no? Que sí, es un producto por todas las armas que se venden, pero ahora parecería un producto más cercano a nosotros y a posar en ello, ¿no? Y sí, no dudo que haya influencer hablando de la guerra, ¿no? Y tal vez hablando de la guerra desde su cool, ¿no? De hasta de cómo te puedes ver bien, ¿no? O cómo no la puedes pasar tan mal. O sea, creo que al final esta clase de fotos, pues van a quedar ahí marcadas para toda la vida, pero creo que van quitándole la importancia al acto de lo que está pasando. Y justamente desde ahí es problemático también pensar en la imagen y pensar en las fotografías, ¿no? Esta foto la tomó Annie Leibovitz, que es una fotógrafa impresionante, y les traía por acá este ejemplo de una de sus fotos icónicas de los 80. Fue de las últimas fotos que se tomaron juntos John Lennon y Yoko Ono, y desde entonces ya era como bastante exacta, ¿no? Esta foto me parece increíble. Además fue portada del Rolling Stone. Y
aquí tenemos otra foto de Annie, que es Susan Sontag, que fue su pareja, ¿no? ¿Con qué marcos englobamos las fotografías que tomamos, ¿no? Que toman artistas de la fotografía, fotógrafos, pero también nosotros cómo acompañamos ese otro texto, ¿no? Irreconstruible. Si no tenemos en cuenta que son pareja Annie Leibovitz y Susan Sontag, nos perdemos de un diálogo impresionantemente rico y nos perdemos de una interpretación compleja y una lectura profunda de lo que puede suceder con este tipo de fotos, que es Susan ya los últimos años de su vida, ¿no? Sus últimos momentos, y qué cabrón que sea Annie la que le esté fotografiando, ¿no? Que es todo lo que representa una imagen, no pues no sé si llamarla responsabilidad, creo que tener una palabra muy, muy fastuosa, pero sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos fotos, ¿no? Que lleguen Sí, aquí. creo que por una parte es la responsabilidad de quien toma la foto, pero también tomando en cuenta la misma banalización de la imagen, ¿no? Porque una vez que la tomas, ya no tienes, y la publicas, ya no tienes control sobre ella, ni de la lectura del contexto, ni de lo que representa para la otra persona, ni de los significados, ni de absolutamente nada, porque finalmente la otra persona la va a leer bajo su propio bagaje, bajo una serie de un contexto que tiene que ver con significados y lecturas completamente distintas a las de la propia foto, sobre todo cuando, si no hay un pie de foto, o sea, te puede dar como algunas pistas, pero sin pie de foto te pierdes de todos esos datos, ni siquiera sabríamos qué es Susan Sontag, ni ni todo lo que implica que su propia pareja le haya tomado esta foto, que es diferente a si alguien más entra e invade este espacio íntimo, probablemente su expresión habría cambiado, su postura, varias cosas, ¿no? Uf, importante eso, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de grupos de personas que se sienten muy invadidos en un nivel incluso espiritual si les tomas una foto, ¿no? En un sentido espiritual que es, o sea, Sí. si me tomas una foto, yo... En comunidades indígenas está muy presente esa creencia y es como si te robaran el espíritu. Y hay una fotógrafa, se me fue el nombre ahorita, que trabajó mucho en zonas rurales y ella decía que en comunidades purépechas le decían, róbame una foto, para decirle, tómame una foto, aludiendo como esta parte que sabían que ella se iba a quedar con algo de estas personas. Sí, qué interesante y profundo nada de pensarlo. Aquí también, por ejemplo, este es ya prácticamente unos días antes de que fallezca. Falleciera. ¿Estoy diciendo bien? Susan, ¿no? Y de nuevo, qué importante es saber que es Annie la que está tomando esta foto, ¿no? Le da toda una carga más profunda a lo que está sucediendo en la imagen y que la imagen por sí misma está dando toda una historia, ¿no? Eso es lo complicado de hacer una foto. Una foto la puede tomar cualquiera, pero darle una historia a una imagen, ahí está. Que cuenta una historia por sí mismo. Peter, ¿te gustaría contarnos tu experiencia con la fotografía? Sí, claro que sí. Un saludo a todos. Me quedé pensando en lo de pie de las fotografías. Muchas veces, pues yo he ido, por ejemplo, aquí a los tianguis de pulgas y así, uno ve fotos antiguas, ¿no? De gente desconocida, ¿no? Y las levantas y, ¿quién es? No sé por qué lo conecté con un TikTok que vi hace poco, de que en Checoslovaquia, algo así, había entrado en misterio de una canción misteriosa que no sabían quién había hecho, dónde y en qué fecha. Y dije, ¿y si hacemos lo mismo con esas fotografías? Creo que nunca llegarías al origen de la persona, ¿no? Entonces, no sé, podrían tener ahí en los tianguis, no sé, descendientes de Benito Juárez, y uno no lo sabe, ¿no? O sea, también. Digo,
a final de cuentas son fotografías de casas que se quedan abandonadas o que remodelan y que no saben lo que tiran a final de cuentas, ¿no? Pero yo he llegado a ver que hay fotografías que vienen por atrás firmadas, que hay fotografías que vienen con la fecha y hasta con la persona o el fotógrafo, ¿no? Entonces eso sería como el pie clásico de página. Y también, pues no puedo evitar pensar en las postales, ¿no? Las típicas postales que a lo mejor vemos en las películas de, no sé, de una ciudad y atrás fecha, nombre y lugar donde estás y se la enviabas a tus familiares, ¿no? Entonces, no se ve. Me quedé pensando en el misterio que hay detrás a veces de ponerle un pie de página o un pie de fotografía como referencia, ¿no? Y pues bueno, mi historia con la fotografía ha sido un poco celosa, por así decirlo. Crecí con niños más chiquitos que yo todo el tiempo, o sea, tengo 5 hermanos más menores que yo. Entonces, siempre ha sido un caos tener cámaras, fotos, etcétera. Ya sea porque se recortan, se pintan, se destruyen, etcétera. Entonces, mi madre desde que yo recuerdo que éramos chiquitos, con las cámaras, con las fotografías, siempre fue muy celosa. Es decir, que hasta el día de hoy están guardadas en su closet, están los álbumes en bolsas negras, arrumbadas, fotografías instantáneas, fotografías sueltas, álbumes completos, incompletos. Obviamente ya pasaron por muchas manos de niños y y es tan celosa que, o sea, se da cuenta si abrimos tantito su puertita, ¿no? Entonces, están ahí resguardadas por ella, ¿no? Que yo recuerde, mi foto más viejita de mí es ahora sí que antes de que se construyera la casa donde vivo, había nada más un cuartito y un baño, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una tina verde y el piso era azul. Y tengo justo una foto de mí de niño, como de, no sé, un año, bañándome en esa tinita, ¿no? Y es de las fotos más viejas que recuerdo que existen en esa bolsa y en ese closet, ¿no? Pero de mis familiares, tengo una foto de mi abuelo que se tomó por ahí de los años 80 en zona rural en Michoacán. Y recuerdo que mi mamá la tiene en casa pues, de su mamá, o sea, de mi abuelita, muy guardada. ¿Por qué? Porque estuvo en un cuadro, en un pasillo, le dio el sol, le dio la lluvia. Entonces, yo todavía me acuerdo que la llegué a ver hace como 6, 7 años y ya los años le pasaron factura. Es decir, a pesar de que está protegida por el vidrio, ya se ve quebrada, reseca. Obviamente es blanco y negro y se ven en una casa muy vieja. Mi mamá de niña ahí a un lado de la fotografía. Y la verdad es que ya no he preguntado también por discreción dónde está, pero es la foto más vieja que yo he visto que recuerde de mi familia, ¿no? También, bueno, yo siempre he sido una persona muy curiosa. De niño, cámara que compraban, cámara que desarmaba. Y no por el hecho de sacarla y velarla, ¿no? O sea, llevaban el rollo, yo ya sabía que estaba vacía. Oh, pues vamos a ponerle pilitas, disque tomar fotos nada más, sin rollo y nada más para ver el flashazo, ¿no? Pero poco a poco así, sí desarmé unas cuantas. Recuerdo haber desarmado el modelo que dijo Celsin, que era una Kodak larguita, que se le metían 4 pilas AA de un lado y el rollo se metía por arriba porque era horizontal y se abría hacia arriba. Y recuerdo haberla desarmado. De ahí, te digo, mi madre siempre fue muy celosa. Yo recuerdo haber tenido muchas fotos instantáneas de las que vendían afuera de Chapultepec, que no sé por qué, después de un tiempo esas instantáneas, las agarrabas y se te quedaba pegada la pintura en los dedos. No sé si era porque era muy barata o te digo, por el pasar de los años también. Y al igual con los álbumes, tenemos álbumes que las hojas traían como un pegamento amarillo, que se quedaron ahí pegadas las fotos, o que traían un hule encima, y sacabas el hule y ya se venía también la foto en el hule, ¿no? Entonces, digo, mi madre los tiene muy, muy guardados. De niños, te digo, más que nada eran en eventos especiales. Recuerdo que en mi salida del kinder, en mis 3 años, cosas de ese estilo, se sacaban fotografías. No, y sacar video era así como en el beta, en el VHS, era el super lujo, ¿no?
Mi padrino de bautizo, él era, bueno, sacaba video de eso, y de hecho, pues ahí tengo unos cuantos betas sin revelar, ¿no? Por lo mismo, de que a veces mi papá sí decía, ¿sabes qué? Eso sí vale la pena grabarlo. Y todo lo demás, pues no, ¿verdad? El día a día no se podía, ¿no? Como Fefe que dice que tenía, o que alguien dijo que tenía videos largos de jugando con su hermano. No, en mi caso, pues el video era impensable, pero las fotografías eran todavía un poco más celosas y destinadas solamente para ocasiones especiales, ¿no? Recuerdo que cuando salí de la secundaria, me regalaron una cámara digital que no servía bien el lente. Tenía uno que, o sea, la tenías que abrir, la tenías que prender y pegarle al lente para que se saliera. La usé por mucho tiempo, toda la prepa, creo, básicamente. Y recuerdo que en esos momentos también me había comprado un teléfono que tenía cámara, pero primero me dieron el teléfono y luego me dieron un módulo de cámara que se le conectaba abajo. Y eran fotografías así horribles, o sea, de esas que pues, no se ven nada más que la tonalidad de colores. Y yo decía, no mames, una foto, ¿no? Después de eso pasé a un Cybershot que me encantó. Sus 3.1 megapíxeles eran lo mejor del mundo y traía el botoncito típico a un lado de ese teléfono, ¿no? Me lo terminaron robando, lamentablemente. Y de ahí como que, bueno, justo no, como que lo dejé de la adolescencia hasta entrando a la universidad más o menos. Recuerdo que todavía con la última beca que me tocó de una beca que tenía en la prepa, me alcanzó para comprarme un teléfono y dije, pues puedo empezar a tomar fotitos de plantas, de cositas de la escuela. Y de ahí toda mi galería se llenó de fotos de pizarrones y cuadernos. Guau. Véndelas. Ay, ya sé. Y pues nada, últimamente, bueno, de por sí con los teléfonos, pues sí me ha indagado más. Digo, ya es fotografía 100% digital también, pero sí he indagado en el tema de exposición, de ISO, de foco y cosas de ese estilo, muy a nivel amateur del modo pro de algunos teléfonos que tienen o de aplicaciones extra, pero no me he dedicado como el 100% a ello porque, bueno, he estado esperando el momento así como de una cámara barata, buena y bonita, que se suelde por ahí. Y es de esas cosas que así tengo como cazando, ¿no? Últimamente, pues, Avi me ha recordado, bueno, a Avi le gusta la fotografía análoga y de los últimos contactos que bueno, es más básicamente el último contacto que he tenido con la fotografía análoga, pues es conseguir estos rollos de 35 milímetros, que han estado caros, justo de los que tenemos ahí juntos para revelar. Uno ya se venció en octubre del año pasado y estoy así como de, ¿qué tal si no sale? Luego no encontrábamos dónde revelarlos. Afortunadamente apenas encontré un estudio fotográfico que todavía lo hace al modo clásico y en modo ¿cómo se dice? En tamaño postal y con químicos, ¿no? Y dije, pues de ahí es, porque en otros lados nos cobraban mucho y era digital nada más, ¿no? O sea, sacaban el negativo y digital. Ay, hablando de eso, todavía me acuerdo con mi padre que nos llevaba, bueno, o nos llevaba a recoger las fotos, te las daban en el típico sobre amarillo, ¿no? Y no las toques porque están nuevas, ¿no? Y ahora sí, llegabas y tenías 2, 3 fotos iguales, ¿cuál se ve mejor? Esta no sirve a la basura, ¿no? De que sacabas repetidas. Y pues nada, esa es como la historia de mí con la fotografía. Últimamente igual en TikTok he visto, hay un proyecto de una chica, y bueno, creo que es un grupito de chicos, que hacen en latas fotografías análogas y las van pegando literal en postes acá por la ciudad y las dejan ahí exposiciones de 3, 4 horas y dicen, la vamos a dejar aquí, vamos a ir a comer y regresamos y las están despegando, ¿no? Ya la sacan y es un cuadrito que apenas si se ve en blanco y negro de algún monumento y pues sí, la gente pasando como fantasmas por el tiempo de exposición, ¿no? Wow. Y digo, a ver si lo encuentro y les puedo enviar uno de esos videos. Está muy cool el proyecto que tienen, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa,
pero también hay un proyecto que se llama Lateras, que son dos fotógrafas, Ujú. tienen así muchísimos años y justo todo lo hacen con estenopeicas, que son esas fotos de lata, Justo. y tienen un montón de exposiciones y libros, entonces también están en Instagram si las quieren buscar, son muy buenas, son bien artistas también. Pues yo creo que de ahí se basan, porque esta chica sí literal se ve, no sé, como de 15 años y ahí están pegando las latas en los postes. Y pues nada, creo que eso es mi pequeña experiencia con la fotografía. Venga, ¿nos puedes ayudar a leer este poema de Amanda Berenguer? Claro que sí. Se llama Desconocido. Un hombre a quien no conocía aparece en los diarios de todo el país. Está tirado en la calle, tiene el cuerpo perforado. Ahora todos lo conocemos. Carmen Berenguer. ¿Qué tal? Ay, no sé, me recordó a estas portadas de El Metro. Sorry. Sí, por supuesto, ahí hay, pues como siempre, este book club de repente tiene su parte política, ¿verdad? Pues aquí tenemos lo importante que es también la imagen y la conservación y bueno, compartir imágenes, ¿no? Desde ahí también la propuesta de ver esta foto de Zelenska, ¿no? Lo que ella declaró fue, yo no quiero un aventón para salir huyendo de mi país, necesito armamento, ¿no? Que nos regrese esta foto. ¿Qué está diciendo? En una revista que es donde aparece, en la revista de Vogue, de modas, que es una de las industrias pues, más poderosas del mundo. ¿No? La industria textil mueve muchísimo más dinero que muchas otras. No digamos cuáles, pero sí es una potencia importante, ¿no? Y desde ahí, ¿qué es a lo que le ponemos atención cuando ponemos en un marco de una foto, ¿no? Si quieren enterar un poco más pues, de todos los avatares de esta fotografía y qué implica en un contexto, de nuevo, más amplio, por acá les dejo el link a un programa que hizo El Café de la Mañana sobre esta fotografía. Y para, pues, si se tienen que ir a las 9, no habrá programa, vamos a extendernos unos 10 minutitos más, nada más para terminar de ver los materiales que trajeron, porque la próxima sesión tenemos otra temática preparada y no quería dejar de compartirles estas cosas que traje por ahí. Y que es Susan Sontag diciendo, una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo. Hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo, ¿no? Y desde ahí quería compartirles estas fotografías impresionantes de Fan Ho, que fue un fotógrafo chino que empieza a hacer un trabajo después de que se disuelve la República de China comunista y hay una apertura económica y social, ¿no? Y desde ahí él abarca la sociedad con la fotografía, ¿no? Es un fotógrafo que además hace de los primeros experimentos de postproducción, se llama. Edición. Edición, postedición. Y que se nota Edición mucho. del negativo. Sí, y que se nota muchísimo en su trabajo con la luz, ¿no? Vean esta. Me deja mucho contraluz. Me parece alucinante lo que captura. Esta otra. Uf. Ahí lo pueden revisar en el documento para apreciarla en toda su magnitud. Y la pasamos. Creo que un poco otra rápido. cosa que encontramos cuando estuvimos revisando información sobre él es que en su trabajo, casi siempre cuando se muestran fotografías en espacios abiertos, pero donde se muestran personas, son como acercamientos, ¿no? Y de fondo vemos datos sobre el contexto y en cambio en su trabajo él no tiene fotografías, tiene tomas súper abiertas que muestran más del espacio. Qué cabrón. ¿Podrías leer esta cita de Susan? Las fotografías no se limitan a verter la realidad de modo realista.
es la realidad la que se somete a un escrutinio y evaluación según su fidelidad a las fotografías. ¿Qué te parece? Órale, claro, es sobre todo cuando alguien te cuenta de, no, estabas como muy triste en tu cumpleaños, o estabas de tal manera y tú ves las fotos y dices, no, no es cierto, estoy feliz, no, aquí pasó esto, es como de poner en duda lo que te están contando porque en la foto estás viendo otra cosa, ¿no? Y miren, traíamos otro fotógrafo impresionante que es Juan Rulfo. Juan Rulfo, que además en algún circuito, alguno, quién sabe cuál, lo conocemos sobre todo como escritor, y resulta que como escritor solo tiene dentro de su literatura, me parece que solo es uno, si no dos, si acaso, Son dos. Ajá. momentos en los que representa fotografías. Está cabrón, o sea, ¿por qué no habla de la fotografía en su obra? Y el momento que yo me acuerdo, Celsi nos puede decir el segundo, pero el que yo recuerdo es que justo así empieza Pedro Páramo, que es con la fotografía de la madre llevándolo, ¿no? Pero fuera de eso, es un autor que no habla de fotografía, a pesar de que dedicó la mayoría de su vida. Me acuerdo que lo platiqué con suegro y me dijo, sí, es un gran fotógrafo. Y fue como de, sí, y escritor. Y él, sí, también. Ah, que también escribió. También escribió, y claro. ¿Sí? Pues no me acuerdo del otro, pero justo, o sea, pensando en Rulfo, porque creo que es de mis personajes favoritos en la vida. O sea, yo tampoco sabía que era fotógrafo hasta que un día encontré un libro donde venían todas sus fotos y empecé a revisarlo y era como, no manches, ¿no? O sea, Rulfo fue escritor, fue fotógrafo y luego me enteré que fue guionista también durante esa época del cine, que tiene un montón de guiones de películas que nosotros, bueno, que al menos yo decía como, órale, ¿no? O sea, yo jamás habría pensado que Rulfo fue guionista de cine. Y ya, o sea, luego me enteré que hay un pueblito al lado, abajo de las faldas del Popo, por ahí más o menos, que tiene una casa, ¿no? Y que nadie la visita y yo así de, pues déjenme entrar, ¿no? Pero justo la gente del pueblo, porque solo hay una persona que lo cuida, no te dejan entrar y es como, sí, un señor llamado Rolfo vive ahí, ¿no? Y pues mi novio y yo éramos como, pues déjenos entrar, pero no pasa, pero sí, fue un grande, sí lo admiro mucho. Su hijo Juan Carlos Rulfo hizo una película que se llama Del olvido al no me acuerdo y se pregunta justo sobre eso, ¿no? Dice, ¿quién era mi papá? O sea, mi papá era digo, no lo dice en estas palabras, pero voy a hacer una traducción con una licencia poética que decía, ese cabrón no hablaba, vivíamos en una casa de puro silencio. Entonces se pregunta con las personas del pueblo y de repente le dicen, ni idea. Sí, Juanito, no hablaba, ¿no? Y entonces, a partir de eso empieza a reconstruir como la imagen del papá, pero me parece como notorio esta cosa que algunos artistas insisten, ¿no? Que se vinculan a partir de su arte. Y su arte no solo se puede comprender como la obra escrita, sino con estas imágenes. Se mueven con el silencio, pero también justo el silencio es digamos, un marco sobre el cual contar una historia, ¿no? Y se nota muy bien con estas fotos, ¿no? Hay mucho silencio. Creo que tú podrías, Irene, comentarlo de una manera mucho más exacta, ¿no? Por ejemplo, en esa me llama mucho la atención la parte de la perspectiva, ¿no? Y cómo si mi papá siempre habla mucho de la historia que cuenta la foto, en otras palabras, pero ahí pensé y dije, claro, o sea, ves esto y no desvías la mirada, así como que ves la torre y la torre te lleva a ver al volcán que está atrás y entonces ya después ves como todas las ruinas y como tienes muchos datos sobre el contexto que te llevan a pensar sobre qué pasó ahí, la otra torre que está como a medias, casi a nada. Me parece que es eso, ¿no? Que tiene todo un marco para contar una historia y lo mismo en esta cosa, o sea, aquí la parte de nuevo, no sé si tanto como la perspectiva, pero sí el juego con el tamaño de los objetos que están ahí, que te hacen ver como, wow, ¿de qué tamaño son esos monos? Que no sé cómo se llaman. Los Judas. Los Judas, comparadas con las personas, ¿no? O sea,
gigantes y también si lo piensas respecto al tamaño del edificio que está atrás, que no estoy segura si es una iglesia, que suelen ser también bastante altos y ves el tamaño de los Judas, órale, o sea, son esos datos que te permiten tener elementos para dimensionar, ¿no? Esta me encantó. Y el movimiento que tienen también. Sí, No son fotos estáticas, ¿no? son fotos en movimiento. Qué cabrón. Pues bueno, creo que terminaremos con esto. Las fotografías no parecen depender en exceso de las intenciones del artista. Más bien deben su existencia a una cooperación libre, casi mágica, casi accidental, entre fotógrafo y tema. Creo que es un cierre notable, ¿no? Para estas cosas que hemos comentado el día de hoy. No sé si te llamó la atención algo particular y que quisieras comentar y como que quisieras ir cerrando. Pásame la abuelita. O sea, alguien le gustaría comentar también, por ahí está la opción del matrimonio. Tenía una idea en mente, pero dame unos segundos porque se me fue al estarte escuchando, pero sí había algo. Es que creo que desde ahí me parece como notorio, ¿no? Lo que también quería proponer con estas sesiones, algo que he estado explorando últimamente y es esta frase muy interesante que dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, pero para eso hay que decirlo en palabras. No, pum, son lenguajes complementarios y creo que de una u otra manera hemos ido bordeándolo a partir de este diálogo que ocurre entre la poesía y la foto, como foto en sí, ¿no? La imagen dura y las palabras. Una interseccionalidad de la cual hay que hablar, ¿no? No podemos hablar solamente de imágenes puras y sin contexto. Y el contexto muchas veces ocurre a partir de las palabras. ¿Y cómo conservamos este diálogo? Me parece muy importante y pues desde ahí será la invitación. Lilith. Pues justo como que me dejó pensando bastante en, por ejemplo, el concepto de cuál es la foto más antigua, se me fue y ahorita estaba pensando en cuál es. Y creo que creo que tenía como 8 años, 9, con una amiga y queríamos jugar la Ouija y fuimos como a una casa abandonada para hacerlo. Y nos metimos y empezamos como que a ver todas las cosas que había dentro porque estaba muy bien mantenida y dentro del cuarto había fotos y había una foto así súper antigua de la familia fuera de la casa y era una casa muy grande y tenía como plantas muertas por todos lados y ver en la foto así como, pues como si era como una selva, un jardín, el lugar y como la familia era como una mamá y 2 niños. em, Nada más así parados enfrente de la casa y pues, obviamente ya no jugamos a la Ouija, nos dio miedo, pero después de ver la foto, em, pero como ver ese tipo de cosas del contexto, ¿no? De cómo ver la diferencia, de como yo no sé ni nunca voy a saber quiénes fueron esas personas, demolieron la casa poco después, pero ver así como, bueno, yo recuerdo la foto y el, como el acto poético de recordar una foto y no verla, también es algo como súper, no sé, que te saca de contexto, pues que dentro de la fotografía y de la poesía como hay algo muy similar, que es cómo enmarcas algo, cómo enmarcas un momento, qué eliges, qué palabras eliges y también como qué espacio eliges y qué lente eliges y qué vocabulario eliges y como son todas esas cosas que hacen a una foto o a una poesía, ¿no? Lo que permites que sea, pero también lo que se te da. Eh, y no sé, se me hizo como muy interesante ver como en toda esta sesión está como que al final del día se bordea esta comunicación entre la fotografía y la poesía que son muy parecidas en cuanto a cómo eliges representar algo, haces un poema sobre tu gato y para ti eso es como más fiel que a lo mejor una foto
que tomas X en tu celular, o una foto puede ser más fiel a un poema que no te gustó como terminó siendo, o el momento, ¿no? En un momento escribiste un poema sobre una persona y dijiste, pues eso es, así yo veía a esa persona en ese momento, al igual que la foto, y ahorita dices, no, pues es otra cosa. Y pues como toda esa aura alrededor de la fotografía, de la poesía, como que no lo había entrelazado de lo bonito. Finalmente, la poesía y la imagen, perdón, la poesía y la fotografía. Ay, arruiné todo. Toma 2. La poesía y la fotografía trabajan con lo mismo, con la imagen poética, no con la metáfora, que es con lo que solemos confundir la poesía. Decimos, la poesía habla en metáforas, no. La poesía trabaja con imágenes. Y es lo mismo que sucede con la fotografía. Ya me acordé que era lo que quería comentar y que tiene que ver desde dónde conocí yo la fotografía. O sea, desde un estudio de fotografía donde la gente iba, yo soy originaria de un pueblo de migrantes en Michoacán, entonces la gente iba a tomarse fotografías para mandar a su esposo, a su papá que estaba en Estados Unidos, porque casi siempre migran los hombres. Entonces, era llegar y tú les tenías que decir cómo posar. Entonces, esta morrita de 8 años le decía a la gente cómo posar, ¿no? Entonces todo era como muy teatral en torno a la fotografía en un espacio muy controlado y siempre pues como actuado, ¿no? Y de repente cuando yo estudié comunicación y empiezo a que fotoperiodismo y bla, 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 yo me sentía como que estaba invadiendo el espacio de la otra persona al tomar una foto. Y si es que yo no puedo tomar una foto si no le pido permiso a la otra persona de tomarle una foto. Entonces empezaba a tomar fotos como escondidas. Cuando me gustaba algo demasiado, yo decía, no le puedo pedir permiso, como que me escondía porque me sentía mal de tomar esa foto. Y a la fecha me sigue causando conflicto tomarle una foto a alguien y decirle, te puedo tomar una foto. Después ya haciendo trabajo etnográfico en Oaxaca y en otros lugares, pues vas aprendiendo como a leer un poquito más el contexto, pero sí, es difícil, ¿no? Como tener que la otra persona sea consciente que le vas a tomar una foto y entonces puede cambiar su postura o seguir en lo mismo, decirte, no, no quiero que me tomes una foto. Me hizo pensar en eso y por otra parte, lo que decías, Lilith, de las fotos, de cómo las recordamos. Yo recuerdo una foto de cuando tenía como 16 años o 15 y me gustó mucho cómo salí. Me la tomó mi mamá en el estudio, pozona, sí, imagínensela, y la imprimió mi mamá y yo se la regalé a un exnovio. Entonces cuando terminamos, no sé cuánto tiempo le peleé esa foto, porque yo quería esa foto porque había salido muy bien en esa foto y tardó mucho tiempo en dármela y cuando me la regresó yo dije, ni siquiera me gusta cómo salgo, o sea, ya no era como que me importaba que había salido ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y eso, creo que pues estas sesiones y estas pláticas y estos, más que preguntas, tenemos comentarios, que es el eje de este book club. Me encantaría que nos quedáramos con eso, ¿no? O al menos desde mi perspectiva, como, ¿cuántas preguntas salieron? Un montón. ¿Cómo concebimos la...? Creo que todos vamos a ir a revisar nuestros álbumes. Sí, totalmente. Y sobre todo cuestionarlo en un mundo en el que pensamos que hay cámaras en todas partes, ¿no? Excepto donde no. Como en los supermercados, que uno no puede tomar fotos en los supermercados tan notoriamente porque llega un policía y te dice, eso no lo puedes hacer. No sé si lo habían pensado alguna vez, eso ocurre. Intenten tomar varias fotos en un supermercado, les van a llegar y decir, aquí, eso no se puede, ¿no? Entonces, pensar, ¿dónde están esas cámaras? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué texto? Y desde qué otras maneras podemos abordarlas, me parece algo notable y creo que con eso me quedaría. Sí. Si alguien tiene algo más que comentar y si no, pues nos veremos aquí la próxima semana con un nuevo tema que va a ser la pintura. La próxima semana vamos a revisar algunos poemas que hablan sobre pintura y vamos a discutir más o menos de una manera semejante este diálogo entre disciplinas. Y pues muchas gracias por
por haber conectado. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me encantó Muchas conocerte. gracias. Gracias. Buenas noches. Bonita noche. Buenas noches, bye.